Bueno, queridos hermanos y hermanas, muy bienvenidos a nuestra penúltima semana de esta clase que es Introducción al Nuevo Testamento. Hoy es muy especial para mí hacer esta clase porque, bueno, hoy no lo hago desde la, la belleza de la Tierra Colorada, que es Misiones, sino que hoy he venido a Roma, a la ciudad cosmopolita, ¿no? A la ciudad grande, que es Buenos Aires. He venido a compartir aquí con la iglesia, con los alumnos de este distrito, y la verdad que estoy muy feliz. Ver y yo estamos muy contentos. Nos alegra hacer esta clase desde Loma Verde, Escobar, en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que es lindo. Espero estar en muchos lados y poder compartir este tiempo con todos ustedes. Y bueno, hoy para mí será un placer compartir con los alumnos y alumnas del distrito de Buenos Aires. Bueno, hemos hecho un recorrido introductorio de aquellas líneas muy generales de lo que rodeó también la constitución de los escritos neotestamentarios. Y hemos ido mirando de a poco cómo la dinámica natural que implicaba el movimiento del carpintero de Galilea se fue dando, ¿no? Tomando forma. Cómo mientras el Señor Jesús vivía, sus actos, sus hechos, no fueron entendidos ni siquiera por sus discípulos, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuando Jesús les confronta en la multiplicación de los panes y los peces, después en la tormenta, ellos estaban chinchudos por ese aspecto, ¿no? De lo que se había hecho en ese milagro. Y estaban muy, diríamos los mexicanos, muy sacados de onda porque no habían entendido, ¿no? Esta situación. No fue sino hasta el evento de la cruz, el evento de la crucifixión, el evento donde uh, se da la muerte de nuestro bendito Salvador y surge la resurrección. Entonces, allí, en la resurrección, ¿no? En la confirmación de lo que el Señor Jesús había predicho o anticipado a sus discípulos, recién en ese acto, ¿no? Se empieza a construir el anuncio de salvación, el anuncio de lo que representaba Jesús. Y empieza a tomar forma no solo los libros que conforman el Nuevo Testamento, sino también el movimiento del cual nosotros somos herederos, que es la iglesia. Entonces, hay dos grandes movimientos, diríamos, dos grandes constituciones. La primera será, y que van a ir caminando a la par, la primera será la iglesia como tal, ¿no? El grupo de hombres y mujeres que van a dar incluso la vida por aquel que se ha hecho maldición por ellos, ¿no? Que se ha hecho maldito por ellos. Esa cosmovisión era impensable, ¿no? No podés dar la vida por alguien que, entre comillas, no valía la pena. Y, y bueno, en el caso de los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, incluso hasta del tercero, entendieron lo que significaba este movimiento. La iglesia se consolidó, se empezaron a hacer las estructuras, ¿no? Empezó como un movimiento muy libre, diríamos, donde se reunían en casas, donde cantaban juntos, donde comían juntos. Uh, y esta parte, ¿no? Esta parte donde empieza a verse las estructuras, la iglesia se empieza a organizar. Entonces, este es un gran movimiento y no lo debemos sacar del foco porque los escritos del Nuevo Testamento van a girar en torno a esto, ¿no? Y van a girar en torno a la concepción de la iglesia del primer siglo, no la iglesia del siglo XXI. Nosotros hacemos una reinterpretación de esas comunidades, pero realmente las, uh,
los consejos, los conflictos que había dentro de las iglesias van a hacer que sean muy propios de ellos. Entonces, por favor, es muy importante que no ni siquiera los evangelios perdamos de vista en una clave de interpretación que estos tienen que mirarse siempre a la luz de la iglesia, de las comunidades cristianas, ¿no? Y lo otro, tiene el otro gran movimiento, tuvo que ver con eh, este florecimiento, diríamos, de los escritos de algunos personajes que la iglesia rápidamente identificó como personajes muy cercanos al maestro y también los identificó como personas que tenían autoridad para ser reconocidos sus escritos como norma de fe. Entonces empezaron a producirse estos escritos. En el caso del primer escrito que se elabora, dijimos que se pone en papel, ¿no? No significa que es el primero que existe eh, en la tradición oral, pero sí por escrito es la primera carta a los tesalonicenses. Y el primer evangelio que se escribe, según los estudiosos, es el evangelio de Marcos. Bueno, entonces de ahí tenemos toda una interesante producción literaria. Y tenemos literatura neotestamentaria de los libros que ahora nosotros llamamos canónicos. Tenemos distintas formas. Tenemos una biografía que parte de la muerte y de la resurrección de Jesús. Tenemos historia en el caso del libro de Hechos de los Apóstoles. Tenemos mensajes proféticos al estilo de los grandes profetas del Antiguo Testamento en las cartas paulinas, ¿no? Tenemos sabiduría, libros sapienciales, muy al estilo de la literatura hebrea, en las cartas de Santiago, en las cartas de Pedro, ¿no? Tengo mucha sabiduría ahí. Son cartas que se escriben también desde el ámbito afectivo, desde el ámbito muy personal. Hoy vamos a abrir la clase con una de las cartas más personalísimas que encontramos en el canon del Nuevo Testamento y que es prácticamente al igual que, bueno, la carta de Judas tiene un poco más de peso por los temas que encierra. Más, Judas tiene más aspectos apocalípticos y tiene que ver mucho más con los libros apócrifos, pero Filemón no, o sea, Filemón es una carta netamente personalísima, o sea, son de esas cartas que yo le podría escribir a John, ¿no? De amigos, así de cuates, decimos los mexicanos, ¿no? Y que nunca pensaría que mi carta que yo le escribo a John, por ejemplo, estoy haciendo una comparación, jamás pensaría que mi carta que yo le escribo a John por cualquier situación pudiese considerarse como palabra de Dios, como canónica, pero es una carta hermosísima, una de mis preferidas del Nuevo Testamento. Filemón es una de mis cartas preferidas. Um, y entonces tenemos en el segundo gran movimiento esta producción literaria. Hay teología, mucha teología, hay muchos simbolismos. En el caso de las epístolas juaninas o del pensamiento juanino, hay mucho simbolismo. Entonces, eso hace muy rica el acercamiento que nosotros debemos tener a, a estos libros neotestamentarios. Habrá también a cuestiones muy literales. La carta a los Gálatas será una carta donde nos narrará, según su propio autor, que es Pablo, narrará hechos históricos que en términos de historia nos apegaremos a la carta de Gálatas. En términos teológicos, no vamos a desperdiciar o a despreciar la visión de Lucas. Entonces, hay una infinidad de riquezas que aunque son menos libros que el Antiguo Testamento, 27, y el Antiguo Testamento, 39, no dejan de ser muy hermosos sus mensajes y, y que bueno, esta clase ha querido pararnos en ese momento. No estamos haciendo interpretación de nuestras situaciones. A veces yo hago alguna, ¿no? Trato de hacer alguna aplicación de las cosas que se vivían en las iglesias, por ejemplo, del Nuevo Testamento,
Pero la idea es pararnos allí, hermano. La idea es tratar de respirar un poco, cómo percibían las comunidades cristianas el querigma, ¿no? Cómo percibían las comunidades cristianas la, la propia evolución natural de la iglesia, las luchas internas que tenían entre los líderes de las iglesias. Hay un libro muy lindo también que se llama Hasta los santos se pelean. Y hay un capítulo muy interesante de ese libro que trata sobre el conflicto de la iglesia cuando se arma el concilio en Jerusalén. Y es muy interesante cómo el autor lo aborda. En fin, me parece que acercarnos a ese momento y tratar de respirar hace más valioso nuestro estudio, nuestra meditación, nuestra interpretación y nuestros conceptos. No olviden lo que dije en la clase pasada, hermano, lo voy a seguir repitiendo. Nosotros nunca vamos a cuestionar la autoridad bíblica, jamás vamos a cuestionar la inspiración, la inerrancia y la revelación que tiene el texto bíblico. Lo que sí vamos a cuestionar son nuestros paradigmas, son nuestros lentes, los lentes que nosotros nos hemos puesto para saber si estos lentes con los que nos hemos acercado al texto bíblico realmente honran la palabra, realmente son fieles en su interpretación, honestas en su interpretación, y no tratando de justificar doctrinas o pensamientos, forzando la palabra, ¿no? Y queriendo que la palabra diga lo que yo quiero decir. Esos paradigmas sí los vamos a cuestionar, sí los vamos a poner bajo la lupa, diríamos, ¿no? Entonces, es muy lindo, hermano, que cada uno haga, no juzgue al otro, no juzgue al otro por su forma de pensar, por su forma de cómo entiende la palabra, no lo juzgue. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de la gran carta a los Romanos, Romanos 14, ya lo vamos a ver allí, ¿no? No juzgues al esclavo ajeno porque no te pertenece. Entonces, no juzguemos a aquellos que pueden pensar distinto de nosotros al acercamiento del texto bíblico. Juzguemos nuestros conceptos y nuestros paradigmas para, a partir de allí, poder identificar si estos paradigmas son, insisto, hacen honor a la dignidad de la bendita palabra de nuestro Dios. No lo olviden, por favor, esto es muy importante porque en la medida que vayamos acercándonos más al texto bíblico, vamos a encontrarnos con varias cosas que nos van a chocar, ¿no? Que nos va a decir, a ver, para un poco, ¿y cómo es esto, no? ¿Por qué ahora se dice de esta manera? ¿Por qué ahora se dice de otra? Y no tratamos de hacer una revolución bajo ninguna circunstancia. Tratamos de ejercer siempre nuestra libertad de pensamiento, nuestra reverencia ante la palabra, ¿no? Y bueno, más que esto sea una novedad en la cual uno vaya y le diga a la iglesia, no, ustedes no saben nada, lo que ustedes han creído es una mentira, ahora yo les voy a decir la palabra verdadera. Ya pecó. Quien haga eso está pecando delante del Señor. Es un pecado de orgullo muy grande, ¿eh? Y la palabra dice, caíste porque te ensoberbeciste. Y eso no queremos, hermanos. El seminario trata de dar herramientas a ustedes como alumnos, aprovéchenlas. Ah, siempre traten de hacerlas a la luz de la edificación de la iglesia, de la unidad de la iglesia, siempre en ese sentido y siempre con humildad, siempre, nunca despeguen los pies del piso, hermanos, porque el que los despegue, más de uno nos vamos a encargar de bajarlo, ¿eh? Lo vamos a encargar de bajar y si no quiere bajar a las buenas, a palos lo vamos a bajar. Así es que somos iguales, recordemos las cartas de Pablo que hablaba sobre la igualdad. Bien, cierro este tiempo y vamos a entrar a la clase para seguir meditando las líneas generales que nos plantean las siguientes cartas, ¿no? Del apóstol Pablo. Bueno, terminé la última clase diciendo, aprovechen estas líneas, hermanos. No las tomen como verdaderas, diríamos. No digan, bueno, las vi en clase y ya es palabra de Dios, diríamos. Medítenlas. Tomen una línea de pensamiento, busquen el libro, ¿no? La carta, la epístola, lo que ustedes gusten, hagan un ejercicio de cualquier carta que quieran, de cualquiera.
Ya vimos, por ejemplo, Corintios, y dimos unos temas de Corintios. Bueno, vayan a una carta, la primera, la segunda, la que quieran, y hagan este ejercicio de identificar estas líneas de pensamiento que tienen que ver con la clase, ¿ok? Si ustedes me pueden hacer este gran favor, se los agradecería. Bueno, voy a compartir la pantalla y ahora vamos a entrar, insisto, a una de mis cartas favoritas. No hace mucho prediqué sobre Filemón. Y ustedes no sabrán, hermanos, o quisiera preguntar, ¿alguna vez alguien predicó sobre esta carta a Filemón? Ayúdeme a ver, alguien ha predicado, no que haya leído, que haya predicado o que haya escuchado una predicación sobre Filemón. ¿Hace cuándo fue que escucharon hablar sobre Filemón? ¿Sí? Sí, yo hace medio año. A ver, en medio año, ok. ¿Alguien más, hermanos? ¿Filemón? ¿Le suena? Hermano, yo sí, sí, claro que sí, pero hace mucho tiempo escuché una prédica en esa carta, pero mucho tiempo. Muy bien, muy bien. Y qué tristeza, ¿no es cierto, hermanos? Qué tristeza que no le demos bolilla o que no le demos importancia a esta carta. Es muy triste, pero no sé si es porque digamos que a lo mejor no tiene mucho que decirnos, pero ustedes saben, hermanos, que fácil, 5 sermones salen de la carta de Filemón y viéndolos desde distintos ángulos, ¿eh? Porque podemos acercarnos a la carta a Filemón desde los ojos de Pablo, porque podemos acercarnos a la carta de Filemón desde los ojos del propio Filemón, porque podemos acercarnos a la carta de Filemón desde la óptica de Onésimo, porque podemos acercarnos a la carta de Filemón desde la óptica de la iglesia de Colosas, donde esto sucedía. Podemos acercarnos a la carta de Filemón desde la óptica de decir, ¿por qué esta pequeñita carta, hermanos, que no sé si hubiese ocupado un papiro, ¿no? O medio papiro de escritura? ¿Por qué esta carta que realmente nos suena muy personal, más que los grandes temas teológicos de Colosenses, de Efesios, de Romanos, que bueno, ya es un lenguaje muy por las nubes? Eh, uh, ¿Por qué entró en el canon bíblico la carta de Filemón? Entonces, hay tantas formas, ¿no?, de acercarse a esta carta, que bueno, espero que ¿alguien ha leído realmente la carta a Filemón? Quiero preguntar. Ábrame rápidamente su micrófono, los que puedan, para contarlos. ¿Quién han leído la carta de Filemón completita? Yo la he leído. Uno, gracias. ¿Quién más? La he leído, pero sin profundizar demasiado. Hace ya un tiempo. Está bien, dos, Dina, no importa, que la hayan leído nada más, que hayan leído la carta a Filemón. Vamos, dos. Estamos conectados, creo que, ¿cuántos somos? 16. Yo, pastor. Perdón, es que yo no los veo. A ver, déjenme ver acá. ¿Quién John, me dijo? John Ángel. Ah, John, muy bien, gracias. John Ángel. Ah, Yo ya cuando leí la Biblia, pues obviamente leí Filemón. ok. 3, Yo también, pastor. 4, Yo también, hermano. 5, Sí, claro, hermano. 6. Creo que sí, no me acuerdo ahora. Yo me acuerdo haberla leído hace 1000 años. Bueno, espero que a partir de estas clases les nazca el amor por leer la palabra, hermano. No se conformen. A veces la ignorancia de la escritura nos mete más en problemas que acercarnos realmente al conocimiento de las escrituras, ¿no? A veces realmente chocan nuestros paradigmas, no porque estemos diciendo una cosa mal, sino simplemente porque no hemos profundizado en el texto bíblico. Así es que los animo, de verdad, los animo. Hagan un esfuerzo, vuelvan a leer la carta a Filemón. Se las voy a dejar de tarea para que la lean. Y
Y bueno, en el examen va a venir algo de Filemón, así es que se los dejo. Y no de lo que vamos en clase, ¿eh? Va a venir algo de Filemón, de la carta a Filemón. Así es que espero que la lean. Muy bien, vamos a ver. Filemón. Este pequeño libro saludo, porque realmente es así, es como el saludo que un amigo le da a otro. Este pequeño libro saludo parece escrito al mismo tiempo que la carta a los filipenses. Se cree que están situados en la misma época, en la misma situación, porque suponen una situación circunstancial igual. Es decir, Pablo está preso y también se le conoce como parte de las cartas del cautiverio. Pablo está preso, goza de una relativa libertad, su ciudadanía romana se lo permite, y hay una gran preocupación por parte de Pablo hacia los cristianos. Este es interesantísimo, es incluso una muy buena idea general para cuando quieran plantear un sermón basado en la carta a Filemón, como un hombre que debería estar más preocupado por sus problemas, ¿no? Que debería estar más preocupado por la situación en la que él está viviendo, se interesa por los demás. Y digo que es una muy buena línea de interpretación e incluso de hacer el sermón. Y porque hoy vivimos en una sociedad hedonista donde cada uno se rasca con sus uñas como puede. Nadie se preocupa por el otro. Y uno dice, pero pastor, ¿yo cómo quiere que yo visite? ¿Cómo quiere que yo vaya a consolar? ¿Cómo? Y si yo no puedo con mis problemas, ¿no? Entonces somos una iglesia o somos cristianos que miramos solamente nuestros problemas y no nos importan los demás. Bueno, la carta a Filemón habla al respecto. Pablo está preso. ¿Qué le importaba a Pablo el tema de Onésimo y de Filemón, no? Y no le importaba nada. Sin embargo, hace una carta magistral. Pablo utiliza todos sus argumentos. Pablo es un tipazo, es un tipazo. A muchos eruditos, incluso en ese libro que les comenté de Taylor Caldwell, El Gran León de Dios, lo ubica dentro de su profesión como abogado, ¿no? Porque realmente tenía argumentos para plantear sus ideas y los defendía. Y aquí en esta carta a Filemón hay una astucia impresionante de Pablo. Pone al pobre Onésimo pone al pobre Filemón entre la espada y la pared por culpa de Onésimo. La verdad que es muy linda. Y es una carta que nos asombra en su belleza de poder saber que en medio de la adversidad que está viviendo el apóstol Pablo, él sigue preocupado por los suyos, por sus amigos, y tiene tiempo para dar palabra de consuelo, y tiene tiempo para recomendar, y tiene tiempo para compartir. Bueno, tiene tiempo para muchas cosas. Bien, este es un pequeño libro, hermanos, que trata la historia de un hombre llamado Onésimo, que fue esclavo de Filemón, ¿no? Y que le hizo una macana, diríamos, que hizo algo que no estaba bien. Y no sabemos qué fue lo que le pasó, qué le hizo a Filemón. La mayoría de los eruditos lo plantean como que le robó, ¿no? Le robó plata. Y terminó huyendo, o sea, se escapó, obvio. Y Onésimo termina escapándose. Por alguna de esas cosas de la providencia divina, Onésimo llega a Roma y ahí conoce a Pablo, ¿no? Y por aquellas cosas en la prisión se conocen, y Pablo le predica a Cristo y Onésimo se convierte al Señor. Y su conversión es tan profunda, tan maravillosa, que cuando Onésimo queda en libertad, Pablo se siente en libertad de mandarlo nuevamente con su antiguo amo. Y y una frase, el título que le puso un sermón que compartí en verano hace mucho, es te perdono, querido hermano, que fue la expresión
que usó Pablo para pedirle a Filemón: cuando recibas a Onésimo, no lo recibas como cualquier persona, recíbelo como un hermano. Ay, 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 eso es un paradigma muy, muy impresionante. Bien, entonces tenemos a Onésimo, que era esclavo, que escapó de la casa de Filemón. Este es un cristiano que Pablo conoce, escribe las cartas recomendación en favor de Onésimo aproximadamente en el año 54-55. Y un tema muy interesante que maneja la pequeña cartita del apóstol Pablo a Filemón es que la fe, ¿no? La fe en Cristo hace que el dueño y el esclavo y el apóstol se conviertan en hermanos. Una ideología muy típica del apóstol Pablo. Es una ideología paulina muy, muy arraigada, ¿no? Que es el tema de la igualdad, de la igualdad. Eh, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como hermano porque también es hermano de Pablo. Y Pablo le dice a Onésimo: mira, yo te he hecho muchos bienes y yo solo te pido este favor, ¿no? Y sé que lo vas a hacer y vas a hacer mucho más de lo que yo te pida, ¿no? De lo que yo te pida. Um, este, la verdad, hermano, que es una epístola muy, es una narrativa muy desafiante, conmovedora en momentos, ¿no? Cuando se da la conversión de Onésimo, tensionante. O si ustedes leen la carta, hay un momento de tensión, como de esas películas así como es de drama, donde viste la música, ta, 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 y está uno así como que en un momento de tensión. Bueno, también se vive este momento de tensión en la carta de Filemón, cuando Filemón se para frente a, cuando Onésimo se para frente a Filemón. Imagínense Onésimo, pobre el tipo, llegar a la casa, ver el lugar donde él vivió mucho tiempo, recordar la macana que se aventó y saber que se iba a enfrentar al amo. O sea, tampoco Filemón era bonito, pero finalmente seguía siendo el amo, ¿no? Porque Filemón era incluso dirigente de la iglesia. Y ese momento de tensión, yo me lo imagino al pobre Onésimo tragando saliva, transpirando como testigo falso ese pobre cristiano. Porque, a ver, si bien es cierto, llevaba la carta de Pablo, tampoco sabía si Filemón le iba a hacer caso a Pablo. Capaz si lo iba a meter en cana igual o lo iba a meter a la cárcel. Bien, hay una tensión ahí, así, viste, que te pone los pelos de punta. Dices, ¿qué será? Filemón le concederá, le retará, le dirá hasta de lo que se va a morir Onésimo, lo recibirá, lo abrazará. No sabemos, ay, ese momento muy, muy increíble. Y es un momento incluso, fíjense, muy parecido al mensaje lucano en la parábola del hijo pródigo. Hay un momento de tensión, ¿cómo va a recibir el papá al hijo, no? Y el hijo traga gordo, decimos en algunos lados, traga gordo, es decir, no puede pasar la saliva por la preocupación de no saber qué va a pasar. En fin, insisto, Filemón es una de las cartas más olvidadas entre los predicadores y entre nosotros, los cristianos. Siempre los que quieren tener un intelecto de la escritura van a otras cartas, Romanos, Colosenses, Efesios, y bueno, desperdician la belleza espiritual, doctrinaria, incluso hay mucha doctrina también en la carta a Filemón, que bueno, yo les invito a que no la desperdicien. Bien, entonces, el tema central que aparece en esta pequeña cartita es que ya no sos más esclavo, sino ahora sos mi hermano. Y te recibo como tal. Te recibo en esa parte como tal. En esta breve, pero cuidada epístola, porque sí es magistralmente elaborada, Pablo muestra las implicaciones de la fraternidad cristiana. ¿Qué implicaciones tiene ser hermanos, no? Y por eso el título que le puso un sermón es Te perdono, querido hermano. ¿Qué implicación tiene el perdón?
ante una magnitud de este tipo, un esclavo, o sea, corría el riesgo Filemón de ser dueño o amo, ser el hazme reír de los demás amos que lo rodeaban, ¿no? De recibir a un esclavo y ahora tratarlo ya no como esclavo, sino como amo. Cuando la costumbre en aquellos tiempos era que el amo tenía el derecho de castigar a su esclavo de la peor manera, de la peor manera. Y ahora hay una gran implicación de lo que significa la fraternidad, ¿no? Ojalá pudiésemos aprender hoy nuestras comunidades cristianas a la fraternidad. Yo siempre he insistido mucho en muchos foros que hemos perdido el sentido, la profundidad, la belleza, la responsabilidad. Escúchenlo bien, la responsabilidad de llamar al otro hermano. Hemos perdido esa responsabilidad. Siempre, a veces cuando nos referimos a un hermano de la iglesia, siempre nos referimos por el nombre, ¿no? Y a veces cuando decimos, bueno, ¿cómo está hermano, no? Ya es como, no sé, qué sé yo, como un cliché, como un convencionalismo social, pero espero que no pase mucho tiempo. Tengo muchas ganas de tener una clase extracurricular con el tema de la historia de Abel y de Caín, que es una historia que tiene que ver con Filemón, ¿eh? La verdad que tiene que ver mucho con Filemón porque es una historia donde 5 veces hay una alusión muy clara a la palabra hermano, porque ese es el tema fundamental y ese es el gran problema, el primer gran crimen. El primer gran crimen no es el asesinato, el primer gran crimen es no entender lo que significaba ser hermano. Ese es el gran crimen. Y hoy nuestras comunidades de fe no entendemos eso, no entendemos que llamar al otro hermano conlleva una gran responsabilidad de cuidarlo, de amarlo, de tolerarlo, de sostenerlo, de ayudarlo, etcétera, etcétera. Y me parece que la carta a Filemón nos ayuda a esto. Entonces, la fraternidad cristiana que vemos en Filemón va a exponer el valor de la igualdad que existe entre los creyentes. Y sobre todo en una clase que en épocas del apóstol Pablo era una clase despreciable. Era la clase más baja, una clase que no tenía honor, no tenía dignidad, no tenían nombres. Los esclavos no se les conocía por sus nombres, no tenían personalidad, no eran personas, eran simples objetos ¿cómo es? Uh, de producir cosas. Y me parece que hoy deberíamos retomar esto. Ojalá ustedes como alumnos puedan armar algo, ¿no es cierto? Algún tema, alguna reflexión que vaya en este sentido de recuperar el sentido de responsabilidad de llamarnos hermanos entre todos, ¿no? A veces en nuestras comunidades cristianas, en nuestras iglesias, hay muchos elitismos, hay muchos grupitos, ¿no? Y los más humildes, bueno, los que no tienen mucha plata, a veces son despreciados por los hermanos que tienen más plata. A veces los que tienen más plata dicen, bueno, y a veces los que no tienen tanta plata, ¿no? Creo que eso no pasa por ahí, pero a veces sucede en comunidades. Yo me he encontrado a muchos hermanos que muestran desprecio, desprecio por la gente humilde que pueda llegar al templo. No estoy generalizando bajo ninguna circunstancia, no, en lo absoluto, pero sí lo hay, sí lo hay. Me he topado con hermanos que siento tristeza cuando hay expresiones donde no nos damos cuenta que todos somos hermanos. En fin. Le estoy anticipando el sermón de mañana, hermanos. ¿Se dan cuenta porque es mi carta favorita, la carta a Filemón? Tiene infinidad de aplicaciones eclesiológicas, fraternas, de perdón, de acompañamiento, de todo. Bien, voy a cerrar aquí, si no acabo con las demás cartas. Bien, les dejo entonces de tarea leer Filemón. Vamos ahora a otra carta que también es muy
famosa y es muy importante, que es la carta a los romanos. Esta es la famosa avenida Apia, ¿no? Que se dice que todavía estas piedras son originales del siglo I y son por esta calle, por esta calzada que vemos acá, no se nota muy bien la foto, pero bueno, por esta calzada muchas veces el apóstol Pablo caminó. Esta calzada, sus pies pisaron estas piedras, ¿no? Porque son piedras originales de aquellos tiempos. Y bueno, ¿cuántas veces no Pablo pasó aquí charlando, se sentó en algún lado para discutir, ¿no? Con todos los que podía o compartir la palabra, etcétera. Eh, Creo que fue muy lindo o es lindo saber que bueno, Pablo caminó por esta famosa avenida Apia. Bien, ahora, Romanos. Romanos, hermanos, es una carta que es la carta madre, diríamos, la carta madre o la suma teológica del apóstol Pablo, la carta a los romanos. Es una carta bella, es una carta magistralmente escrita, es una carta que abarca muchos temas, y que vamos a ver ahorita un poquitito. Y bueno, en términos de datos, ¿no? Antes de iniciar el camino que lo va a llevar a Éfeso y de Éfeso a Jerusalén y de Jerusalén a Roma, Pablo escribe esta carta desde la iglesia de Corinto, aproximadamente en el año 56. Recuerden, hermanos, que Pablo no funda Roma, perdón, no funda la iglesia que está en Roma, no conoce la iglesia en Roma, sin embargo, Pablo ya es famoso allá, famoso diríamos, o sea, la iglesia romana del primer siglo, no estoy hablando de la católica romana de ahora nosotros, conocía perfectamente al apóstol Pablo, tan es así que acoge esta carta larguísima, es una carta muy, muy grande, que va a permitir, ¿no? Que esta comunidad reciba la, la autoridad con la que se escribe esta carta. Esta es una carta doctrinal, evidentemente, hermanos, porque toca varios tópicos, varios temas. Es una carta con textos antropológicos, con textos teológicos que van a circunscribirse a la humanidad. Tan es así, ¿no? Que el primer capítulo ya habla mucho sobre esto y tiene que ver con la culpabilidad del hombre. La tesis paulina va a iniciar con dos grandes cosas. El evangelio como un poder transformador, ¿no? Y que este poder transformador debe ser tan poderoso como catastrófica fue la culpabilidad que tuvo el hombre, ¿no? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza del Hijo de Hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, vemos, hermanos, que esta tesis con la que inicia Pablo se contrapone, o sea, eso es lo que ha sucedido en cuanto a la culpabilidad del hombre, pero dice, pero yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, vemos un hermoso planteamiento que va a discurrir en los capítulos siguientes y como carta doctrinal va a abordar temas muy interesantes. Va a abordar el tema del juicio de Dios, qué relación tenían los judíos con la ley. Va a abordar un tema muy importante que es la figura de Abraham y lo que esto implica, ¿no? Va a expresar la cosmovisión de Cristo, porque con eso iniciará Pablo, ¿no? Porque más el justo
por la fe vivirá. Y claro que la fe debe radicar en el Señor. Entonces, hablará temas sobre la justificación, ¿no? Es un tema muy interesante, lo verán ya en su clase de teología, el tema de la justificación. Entonces, es una carta doctrina. Esta carta, hermanos, está dirigida a la capital de un imperio, no cualquier imperio, es un imperio que ha venido de una conquista muy importante de los griegos, ¿no es cierto? Y que ahora empieza a expandirse mucho más su poder y su influencia. Y es una carta porque evidentemente la comunidad cristiana que aparece en la iglesia de Roma es una comunidad que está permeada por lo que significaba ser la capital del imperio. Es decir, es una iglesia muy preparada, es una iglesia muy leída, muy instruida y que sin duda entenderá perfectamente los grandes conceptos que la carta a los romanos va a expresar el apóstol Pablo. Bueno, está dirigida a la capital de un imperio, el romano, que finalmente el imperio tuvo fin, pero que lo que Pablo expresa en su carta, hermano, sigue siendo una palabra básica de vida y de esperanza para los cristianos. Y este quiebre, este punto el punto sublime de la sinfonía, ¿no? La nota suprema del concierto que Pablo está teniendo en esta epístola, a mi parecer, en mi entendimiento, está en el capítulo 8, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice, ahora pues, bueno, ahora les voy a decir realmente lo importante, después de discurrir en temas de la justificación, el juicio, la ley, los judíos, Abraham, el pecado, la justicia, etcétera, etcétera, dice, bueno, ahora les voy a decir realmente lo importante. Y lo importante, según dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y va a agregar una hermosa porción que va a hablar sobre el poder, la acción del Espíritu. El Espíritu de Jesús que permea su mensaje, el Espíritu de Dios que está presente en la vida cristiana. Sin Romanos, hermanos, sin esta hermosa carta, no pueden entenderse ni la teología cristiana actual, la que nosotros tenemos, porque hablamos mucho de estos temas, la ley, la justificación, el pecado, ni tampoco los movimientos filosóficos de la modernidad europea, donde realmente ahí nace, ¿no? Porque Roma pertenece a la comunidad europea actual y está evidentemente acorde a la cultura que en esos momentos se tenía en una cosmovisión de aquella parte del mundo. Romanos es fundamental, ya nos enfrentaremos a la carta a los romanos y miraremos los grandes temas que maneja. Rápidamente, hermanos, ¿qué mensajes fundamentales encontramos en esta carta a los romanos? Romanos es la culminación de todo el pensamiento de Pablo, porque es una de las cartas donde la teología paulina ya ha madurado. Los conceptos que nosotros encontramos en la primera a los tesalonicenses son conceptos que venían de una carrera en ascenso del apóstol Pablo, pero Romanos ya es como la culminación, como el doctorado que él ya está haciendo, ¿no? En esta carta, donde Pablo expresa su pensamiento, entiende que la vida es como un enfrentamiento tipo apocalíptico entre el bien que Dios ofrece en Cristo y la respuesta que hace la humanidad. Pero ustedes dejaron todas estas cosas y pervirtieron el uso natural e hicieron cosas nefandas, ¿no? Sin embargo, Cristo te ofrece vivir según el Espíritu, no según la carne, sino según el Espíritu. En este contexto,
el ser humano solo puede salvarse por la fe. Y será la gran tesis que el apóstol Pablo sostendrá en este apartado, ¿no? La fe será fundamental. Pablo tenía que presentar, hermanos, su teología a una iglesia que él no había fundado, ya lo platiqué, y debería mostrar su comunión vital con ella. Es decir, Pablo entendía que la relación con la iglesia en Roma tenía que ser funcional. Porque también Pablo reconocía la importancia de esta iglesia, ¿no? Era una iglesia que estaba creciendo impresionantemente, una iglesia donde vemos muchos funcionarios, ¿no? El capítulo 16 de Romanos, vemos un capítulo completo de saludos a un montón de gente, y que evidentemente esto era parte del crecimiento que estaba teniendo la iglesia, ¿no? Solo a manera de chiste, qué sé yo, solo para cortar un poco la seriedad de la clase, se dice que si ustedes cuando tengan un hijo o una hija y no saben qué nombre ponerle, bueno, busquen Romanos 16. Ahí hay lindas opciones para que le pongan de nombre a sus hijos o a sus hijas. Pueden ponerle Epeneto, por ejemplo, Epeneto Marín, o le pueden poner también Andrónico o Amplias, ¿no? Te presento, esta es mi hija Amplias. Apeles, Urbano, Heliodón, Trifosa, Trifena. Si tienen gemelitas, tranquilamente le pueden poner Trifena y Trifosa. Perdón, van a ser solamente para robar un poco la seriedad de la clase. Pero seguro en aquella época estos nombres eran lindos. Hoy no sé si alguien le pondría a sus hijos así. Entonces, este capítulo 16 lo que nos está demostrando es el afecto que tiene Pablo por ciertos personajes que él conoce. No sabemos si de nombre o personalmente, algunos seguramente de nombre, que tienden el puente entre Pablo y la comunidad romana. Muchos argumentos de Romanos ya se han expuesto en otras cartas. Aquí Pablo como que las afila un poco más, las sistematiza un poco más y ya hace casi un tratado, ¿no? De estas grandes doctrinas que Pablo quiere dejar asentado antes de su muerte. Por eso, el apóstol debe hacer un gran esfuerzo para presentar su teología a unos cristianos que en principio no tienen por qué aceptar su escrito, porque no conocen a Pablo, porque Pablo no fundó la iglesia y porque tendrían todas las razones del mundo para no aceptar la carta que Pablo tenía. Sin embargo, en este caso, Pablo no va a poder apelar a razones personales de su vida, como lo vemos en las hermosas cartas de Gálatas y de Filipenses, ni tampoco va a poder hablar sobre su apostolicidad o va a defender la autoridad que él tenía de apóstol, como aparece en las dos cartas a los Corintios, sino su única carta de presentación que Pablo va a tener para que la comunidad de Roma acepte su autoridad, diríamos, ¿no? O su mensaje o su carta, va a ser a partir de la experiencia mesiánica que él ha expresado tener, de ese contacto que él ha tenido con Cristo y de la teología que él expresa en esta carta. Es curioso o me parece digno de resaltar que todos estos grandes temas que aparecen en la carta a los romanos, que es bellísima, está al nivel, por ejemplo, de la carta del Evangelio de Juan, es decir, son escritos muy profundos, pero me parece digno de rescatar que la comunidad de Roma ya estaba avanzada en estos temas, que la comunidad romana, ¿no?, estaba ya sabedora de estos temas y que les eran importantes. Y me parece que les cae re bien o llega en el momento oportuno o preciso para
que esta carta pueda ser como lo que se necesitaba para seguir afianzándose en estos temas. El capítulo 14 de Romanos hablará mucho acerca de los débiles de la fe. Es un capítulo precioso, ¿no? Que era un gran problema que había en la iglesia de Roma. En términos generales, estos serían, hermanos, los mensajes fundamentales que encontramos en la carta a los romanos. Muy bien. Vamos a parar la presentación para que antes de irnos al receso, preguntar, hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. Hoy solamente tocamos dos cartas, pero vamos a concluir ahora el resto. Hablamos de Filemón. Hablé de Filemón un montón y ahora de Romano. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algún comentario que les merezca estas reflexiones que estamos planteando o del mucho o poco conocimiento que tengan de estas cartas? ¿Algún concepto, algún juicio de valor que les merezca en términos generales, o la carta a Filemón o la carta a los romanos, de lo que ustedes conozcan de estas cartas? ¿Algún juicio de valor que tengan? ¿Quieren que les proponga el nombre para alguno de sus hijos? ¿Qué les merece esto? A ver, vamos, hermanos, vamos. Métanle, perdón la expresión, le voy a decir con mucho respeto, pero echemos a andar la ardilla que tenemos en la cabeza. A ver, echemos a andar la ardilla y pensemos un poco. Hablamos de Filemón, hablamos de algunas cosas que no son desconocidas para nosotros. Hablamos de Romanos, que ¿quién no conoce ese pasaje que dice, más el justo por la fe vivirá? ¿Quién no lo conoce? O Romanos 8:23, creo que ¿cómo es el texto ese que dice? Y todas las cosas nos ayudan a bien, esto es decir, conforme al propósito. 28. 28. Claro, o sea, conocemos un montón de cosas. ¿Qué opinión les merece? Rapidísimo, de manera concreta, un juicio de valor. Hagan un juicio de valor sobre estas dos cartas. Bueno, como no quieren, yo les voy a preguntar. Yo les voy a preguntar. No, bueno, quería yo comentar nada más. Para mí, yo había entendido que, por ejemplo, Romanos, uno de los temas principales, lo poco que he leído, era que habla sobre la justicia recibida como un don de Dios. Y que, obviamente, esa justicia, o la salvación más bien, perdón, no se recibía por las obras de la ley, como lo entendían muchos en esa época, sino por medio de la fe, y que venía por gracia. Eso es lo que yo había entendido de la carta de los romanos, o que eso, como que eso era el tema principal de la carta. No sé si estoy bien. Bueno, no le escuchamos. Pastor. El micrófono. Sí, es que si no sé, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Sí, pero el pastor recién habló y no se le escuchó. Claro, sí, no, que Ahí te refiera yo, escuchamos. sí, no, decía yo que lo que yo había entendido como tema, uno de los temas principales de la Carta a los Romanos, era que hablaba sobre la justicia recibida como un don de Dios, pero que esta no se puede conseguir como por obras por practicar la ley, como se cree, sino que esto era por gracia, y que la salvación igual venía por gracia como consecuencia de la fe en Dios, en Cristo. Entonces, no sé si yo entendía mal algo de lo que yo entendía de la carta a los romanos. Esa era mi pregunta. Bueno, perdón, hermanos, tuve que silenciar todo porque si no, se apagaba, se viciaba el sonido. Sí, a ver, no vamos a abordar mucho.
hay una interesante pista de interpretación en la lectura que ustedes están haciendo de Pablo. La justificación que nosotros tenemos es por la fe, pero Pablo no va a invalidar la ley, ¿no? Por eso dice en el 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es muy importante. Busquen esta línea de interpretación en la lectura que están haciendo, porque ahora lo que Pablo va a plantear es la justificación de la ley, de la justificación del ser humano por medio de la fe en Jesús, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, ahora la justificación viene por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué papel entonces juega la ley? Porque al final Pablo dice, no, o sea, la ley la invalidamos, no la invalidamos, la confirmamos. Busquen esta línea de interpretación en la lectura que les estoy dando, porque el autor plantea algo muy interesante y que creo que ojalá no sea desperdicio para ustedes, los que quieren profundizar más en este tema, ¿no? Pablo no deja de ser judío. Pablo sigue siendo alguien que su formación es tal. Lo que Pablo no está en contra de la ley o de la Torá como tal en el planteamiento que hace Hans Kuhn. No está en contra de la Torá, de la ley como tal. Está en contra de las obras de esa ley. Pablo está en contra de esas obras, de esos ritos que le daban sentido, ¿no? a la comunidad. Y Pablo lo que ahora está diciendo, lo que Dios dijo en su bendita palabra en la antigüedad sigue siendo bueno, o sea, fue palabra de Dios, ¿no? Lo que ahora nosotros debemos entender que nuestra fe va a estar basada en Cristo. Ahora es Cristo nuestra justificación, ahora es Cristo nuestra esperanza, ahora la fe en Él es lo que nos va a hacer salvos. Entonces va por ahí ese tema de que sí, hoy la justificación en la teología paulina va a ser en torno a la fe. Muy bien. Liti. Bueno, buen día a todos, ¿me escuchan? Buen día, sí, sí. Bueno, lo que yo rescato de Romanos es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12, ¿no? El sacrificio vivo de Cristo, que valoremos eso, que no nos acostumbremos a los rudimentos del mundo, no adoptar cosas del mundo, sino que nos enfoquemos a lo que Cristo hizo por nosotros y que nos mantengamos en esa línea, digamos, ¿no? Los consejos que él daba a los romanos en su carta, ¿no? Siempre me gustó mucho esos consejos, esa enseñanza del apóstol. Y referente a Filemón, sí, hemos hecho una vez un estudio con los jóvenes en la iglesia donde atendíamos con Dante y sí, impactó mucho la enseñanza de Filemón, de Pablo, ¿no? En ese, como decirle, en esa enseñanza del perdón, del amor, de la restauración, de algo que cero egoísta, ¿no? Que Pablo hizo ese sacrificio, ese trabajo y quería que el hermano lo recibiera, o sea, nos enseña mucho referente al perdón, ¿no? Muy bien, Leti, sí, muchas gracias, gracias. En el caso de Romanos, ahora entendemos por qué Pablo le dice a los romanos, no os amoldéis a este siglo, ¿no? Antes bien, renovaos vuestro entendimiento. Y obvio, hermanos, si la iglesia estaba viviendo en la capital del imperio, donde tenía todas las tentaciones habidas y por haber. Entonces, era muy pertinente el consejo de Pablo. Y bueno, Filemón, si bien lo decís, tiene un gran mensaje. Como escribió Karina también, que le tocó lo que tiene que ver con Filemón, sí, la verdad que es muy desafiante esa carta, que en pocas palabras, la verdad que uno dice, Dios mío, tiene tanta enseñanza para nuestra vida hoy. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, pues ahí está hablando de la amistad que tuvo
Pablo con Onésimo, que nos relaciona como la amistad que nosotros ahora tenemos con Cristo, ¿no? Que hasta lo máximo, pues él nos dio la oportunidad de que también fuéramos identificados como personas libres, salvos por él, ¿sí? Entonces, Pablo como que trabaja esa parte, ¿no? Con Onésimo. Y en Romanos, pues yo lo que apunto es los resultados de la justificación, ¿no? Que él habla de que nos gloriamos, dice que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿no? Entonces, eso es algo bien, pues, tremendo, ¿no? Porque una de las tribulaciones normalmente, ¿qué es lo que hace? Pues busca la salida solito, pues, sin necesidad de buscar del Señor, ¿no? Entonces, las tribulaciones nos enseñan a nosotros a que tengamos esa capacidad de asimilar todo esto y finalmente va a haber una buena edificación de acuerdo a lo que nos enseñe estas pruebas que de pronto estemos pasando. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Muy interesante. Me gustó lo que resaltó usted de la carta de Filemón, la amistad. También es otra mirada con que uno ve, ¿viste? Pablo abusa de la amistad, pero Pablo abusa para bien, qué sé yo. O sea, yo siempre he dicho, hermanos, para pedir yo para mí algo, yo soy bien vergonzoso. Yo casi no pido algo así para mí. O sea, yo no me gusta pedir nada para mí, sinceramente. Pero si hay que pedirle para alguien que tiene, yo soy re cara dura. Yo soy re cara dura. Yo voy y pido y les digo y necesitamos y dame y ya. Y pienso que ese concepto de amistad que encontramos en Filemón sigue siendo muy desafiante hoy en el siglo XXI, donde ya no nos vemos ni como hermanos ni como amigos. Ya no nos vemos como eso. O sea, nos vemos como alguien, sí, che. ¿Y cómo se llama el hermano que se siente en la fila ahí, viste, casi hasta atrás del templo? ¿Cuál, che? Uno que viene en un autito blanco, un gordito él, sí, medio pelado, sí. No, pues vos sabés que no sé tampoco cómo se llama, che. No tengo idea. Viste, ni siquiera somos dados a conocernos entre nosotros. Las iglesias donde he estado predicando, esa es una de mis críticas siempre a la iglesia, en el buen sentido. O sea, decimos, bueno, si somos hermanos, tratémonos como tal. Bueno, linda carta, Filemón, linda. Ojalá algún día prediquen sobre eso y me pasen su sermón para disfrutarlo igual. O copiárselo. Hermano, sí, Rosalba. yo rescato muy bonito la carta a Filemón, lo último que su merced nos dijo, que la fe común convierte al dueño, al esclavo y al apóstol en hermanos, o sea que no hay diferencia. Y eso yo lo rescato de la carta a Filemón. Lo que el hermano decía, quiero decirle que el hermano Jorge sí nos recalca aquí mucho en que no señalemos a los hermanos que porque ya está muy viejito o porque no tiene cabello, no, sino que nos conozcamos, que sepamos el nombre de los hermanos y nos llamemos por nuestros nombres. Eso sí, aquí nos lo recalcan mucho en la iglesia. Y del apóstol Pablo, la carta a los romanos es una riqueza impresionante en teología, ¿no, hermano? En enseñanza para nosotros. Por ejemplo, el capítulo 13 yo siempre que pues tengo la oportunidad, yo lo cito porque nos habla de las autoridades, el propósito para el cual Dios las puso. Ese capítulo también, el capítulo 14, entre el hermano fuerte, el hermano débil, también, hermano, es una riqueza muy grande la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Sí, Rosalba. Ya vamos a hablar mucho sobre Romanos cuando lleguemos a un curso específico sobre eso. ¿Ok? Bueno, hermanos, ok. Hagamos este ejercicio siempre. Tratemos de hacer los juicios de valor lo más acercados posible y eso nos va a motivar a seguir conociendo más. Ahora, con lo que leímos, podemos ver, hablo de Filemón porque me parece que es la más sencilla que Romanos, que tiene muchos temas. Pero hagamos este ejercicio. Con todo esto que hemos hablado, vuelvan a leer Filemón y léanlo desde distintos ángulos y van a ver que van a salir bien enriquecidos. Bueno, vamos al receso, tomamos 5 minutitos, hermanos, y volvemos. ¿Ok?